Lo que Cristo les da a los discípulos es autoridad, les da poder. ¿Por qué? Jesús sabía que la guerra que los discípulos iban a enfrentar era una guerra espiritual. Él sabía las sectas que estaban en ese momento predominando: los fariseos, los saduceos, los celotes. Muchos de ellos muchos creían en los espíritus, otros no creían en eso. Unos creían en la resurrección, otros no creían en eso. Jesús sabía que la guerra no iba a ser contra ellos. Si bien estos movimientos ya estaban laborando, ya estaban en ese momento moviéndose, haciendo su obra, pero Jesús sabía que la guerra era espiritual, por lo cual para poder ser efectivos en la predicación del evangelio, la iglesia necesita la unción del Espíritu Santo. Podemos tener buenas estrategias, unos buenos objetivos, y me encanta porque la iglesia trabaja en base a objetivos, en base a metas, en base a visión, me parece bien. Pero si el Espíritu Santo no está incluido en lo que estamos haciendo, hermano, no tenemos nada. Y Jesús les da autoridad, les da poder, porque Él sabía que la guerra no iba a ser contra estos movimientos. Y más adelante, está hablando acá del envío de los 12, pero antes de enviarlos, Él los preparó. Diga conmigo, preparó. Mire cuánta gente no lee su Biblia. Es impresionante. Es alarmante los datos, hablando de asambleas de Dios, no estoy hablando de otra denominación, de nosotros. Gente que ya no lee su Biblia, leemos otra cosa. En muchos lugares, no en Torrefuerte, en otra parte, mucha gente quiere escuchar coach motivacionales. La gente quiere gente que le emocione, que le levante el ánimo. Y usted puede leer lo que usted quiera. Pero usted no necesita un coach. Usted lo que necesita es tener un encuentro con el Señor. Y cuando hay un encuentro con Dios, yo conozco más a Dios. Entonces Jesús les da autoridad, les da poder, porque más adelante se va a dar cuenta cuando vienen los endemoniados. Ellos iban a enfrentarse a endemoniados y hay uno de ellos que no pudieron liberar. ¿Se recuerdan? Ellos llegan frustrados donde Jesús y le dicen: no pudimos liberarlo. Porque para poder ser efectivos en la predicación actualmente, hermanos, estamos en medio de una sociedad corrompida. Y no estoy hablando de política. Quiero que entienda. Hay muchas cosas que se están haciendo bien. Me encanta cómo va mi país. Hay cosas que hay que aplaudirlas. Pero el pecado no se puede arraigar. El pecado no lo pueden arrancar. ¿Cuánta mujer está siendo asesinada por su marido, por su esposo, en El Salvador? Yo soy del departamento de Aguachapán, donde los niños se están suicidando. Vea las noticias y va a saber que no le estoy mintiendo. Niños de 10 años se están quitando la vida. Y no sé si ustedes vieron esta noticia. No soy mucho para eso, pero un adolescente de escasos recursos, de una familia de escasos recursos, yo le dijo: mamá, necesito $10 porque tenemos una actividad en la escuela. La madre no tenía dinero para darle. El joven se fue frustrado y ¿sabe qué hizo? Se fue a amar, puso su cuerda y se quitó la vida. Así está la sociedad. Y no espere que un político lo vaya a cambiar. No ponga su fe creyendo que el ser humano va a quitar esto. El único capaz de convencer de pecado, el único que puede cambiar al ser humano, se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si le va a aplaudir, déselo al Señor y déselo fuerte. Entonces, para que esta sociedad sea sanada y liberada, la iglesia necesita el Espíritu Santo. Pero esto, mire, hay gente que tristemente, bueno, no oramos. Muchos no leen la Biblia, no oran. No, y si se habla de ayuno es más complicado, porque ya automáticamente la solitaria empieza a ver tortillas volando con aguacate. Y si no le gustan los frijoles con cebolla quemada, le gustan en ese momento, porque empieza la batalla de nunca acabar, la carne. Entonces, para poder influir en esta sociedad, entendamos, hermanos, en qué tiempo estamos viviendo. Según la Biblia, estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Tiempos peligrosos. Y como la iglesia Torrefuerte, como yo como cristiano voy a hacerle frente a estos tiempos, hermano. Los precios van para arriba, el salario sigue igual,
La vida está cara, pero bendito sea Dios. Mire, me encanta lo que dice el salmista. Y alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo cielo y tierra. Podemos estar en crisis como nación. El dólar puede estar devaluado como nación, pero el Dios al que tú le sirves, el Dios al que le servimos, Iglesia Torre Fuerte, no está en crisis. Sigue siendo Dios, sigue siendo tu proveedor. Déselo al Señor, hermano. La segunda razón es que la iglesia necesita reflejar el amor de Dios. Reflejar el amor y el dolor que Él sintió por esta humanidad. Y lo voy a invitar que me acompañe una vez más a Corintios 9:16. Vamos a leer el versículo base. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Parafraseado a buen salvadoreño sería: pobrecito de mí si no lo hago. Nótese que lo que Pablo está diciendo, esta es una carta, hermanos, que Pablo escribió, la primera carta de Corintios, porque son 2 cartas. Hay una exclamación y Pablo lo que dice: ay de mí si no lo hago. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de Jesús de forma intencional? No, entiéndase la palabra intencional. No, pero yo pongo alabanzas todo el día. Me parece bien, hágalo. Pero ¿cuántas veces agarró su Biblia y se fue donde el vecino, el que pone los temerarios, ese que pone los tigres del norte? ¿Cuántas veces fue usted a decirle: Juancito, ¿cómo está? Quiero hablarle de Jesús. Mire, yo tengo un conflicto ahorita. Yo vivo en Sacamil y tengo a la par un vecino que le encanta fumar. Y él no lo hace en su casa, lo hace enfrente de mi casa. Y le entra otra cosa. Y yo estoy orando: Señor, ya le dije 2 veces: mire, por favor, vaya a fumar a otro lado. Y yo recuerdo que ese día yo estaba tan molesto porque tengo 3 niños y yo no quiero que mis hijos estén oliendo eso. Salí y digo: caballero, por favor, vaya a otro lado, queremos descansar. Ese día yo no dormí, estaba muy enojado, les soy honesto, me enojé. Y yo recuerdo que el Señor me dice: ¿por qué no te lo ganas? Porque no solo le dices que vaya a otro lado, ¿por qué no le hablas de mí? Y un día de estos me lo encontré, estaba borracho y me dice: pastor, ¿verdad que vos hablas inglés? Y yo le dije: sí, hablo un poco de inglés. Me dice: ¿cuándo me puedes enseñar inglés? Cuando usted quiera. A través del idioma ahora estamos hablando y ahora me estoy acercando a Él, pero mi objetivo es que Él conozca a Jesús. Entonces la iglesia debe de ser una iglesia intencional. Amados hermanos, necesitamos reflejar el amor de Dios. Pero ¿cómo lo estamos reflejando? Ser cristiano no es venir y congregarse cada 7 días. La gente dice: wow, qué poderoso estuvo el culto, a ver cómo está el otro domingo. ¿Y usted cree que Satanás le va a dar tregua por 7 días, 8 días? No, mi hermano, si saliendo de aquí va a empezar. Pero bendito sea Dios que usted ha entendido que su lucha no es contra sangre ni carne. La iglesia está llamado a reflejar el amor de Dios. La pregunta es: ¿y cómo comenzamos el evangelio? En casa. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo mi esposa me trata a mí? ¿Cómo trato a mis hijos? Ese es el evangelio. ¿Aló? ¿Está conmigo? Ese es el evangelio. Ahí comienza el testimonio. Usted quiere una herramienta poderosa y efectiva para ganarse a alguien conflictivo cerca de su comunidad: con testimonio. La palabra dice que por nuestros frutos nos conocerán. Si hay una forma en que la gente va a conocer a Jesús, es como ven que yo hablo, como ven que yo camino, y que no es religioso. Porque si lo vemos a la luz de la palabra en Romanos 1:16, mire qué impresionante lo que Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Ayúdeme. Para salvación. Para salvación. El evangelio es poder. La iglesia está llamada a reflejar el amor de Dios con mi estilo de vida. Seamos intencionales, amado hermano.
Y miren lo que Dios nos dice en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La garantía de la iglesia es la presencia viva de Dios. Esa es mi garantía. Y es impresionante, si usted se va al libro de los Hechos, se lo voy a dejar de tarea para que vaya a la casa y lo lea. Desde el capítulo 3, después del Pentecostés, la gente recibieron el Pentecostés, reciben el hablar en lenguas, recibieron ese bautismo del Espíritu Santo tan hermoso de hablar con la señal inicial de hablar en otras lenguas, pero se produce una de las mejores olas de evangelización a nivel mundial. El evangelio empezó a avanzar en muchos lugares. El evangelio empezó a fluir en diferentes lugares donde antes no se podía. El evangelio empezó a llegar, pero producto de eso se desata la peor persecución contra la iglesia. El imperio romano tenía una orden clara: aniquilar a todo aquel que se llamara seguidor de Jesús, a todo aquel que dijera enseñar sobre el reino de Jesús, el reino de los cielos. Entonces viene la persecución y empiezan a perseguir mujeres, niños, eran arrastrados, eran asesinados. Y la gente dice que por eso muchos de ellos fueron esparcidos. Pero dice la palabra: y todos los días no dejaban de predicar, no dejaban de enseñar en el templo y en las casas. ¿A quién predicaban? A Jesús. Todos los días. En la peor persecución, la iglesia creció. La iglesia está llamada a dos cosas. Número uno, a crecer espiritualmente. Número dos, a crecer numéricamente. La iglesia, Dios nos está llamando a crecer. Iglesia Torrefuerte, Dios nos llama a crecer. Pero ¿cómo vamos a crecer? Llenos del Espíritu Santo. Número tres, amado hermano, la tercera razón por la que necesitamos hablar de Jesús es porque las personas necesitan tomar una decisión. Y es la decisión que conozcan a Jesús. Acompáñenme a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Es impresionante lo que nos enseña. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿cómo la gente va a creer si no vamos? La pregunta es: ¿qué tipo de cristiano yo soy? ¿De los de lejitos? ¿O de los que le echamos la mano al pastor y le decimos: ¿dónde va a ser, Pastor Roberto? ¿A dónde vamos a ir? De los mirones, porque mirones ya hay muchos, hermano. ¿Sabe quiénes son los mirones? Los que solo miran: allá se fue el pastor. ¿Y usted cuándo va a ir? Aló. No, es que mire, empieza la línea de excusas. Es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro. Y lo digo, lo voy a decir con todo respeto y con todo el amor de Dios: es que yo estoy muy mayor, es que yo estoy muy gordito, yo estoy muy bajito, es que yo no califico, hermano. Eso es la iglesia. La iglesia es un hospital de enfermos espirituales que reconocemos que necesitamos al perfecto Jesús en nuestra vida todos los días. Amén. Entonces, amado hermano, la iglesia está llamada a eso. La iglesia debe de reflejar el amor de Dios, pero la iglesia también debe de ir a ellos para que la gente tome una decisión. Pero la gente no va a tomar una decisión si no vamos. Yo recuerdo que estábamos en Paraguay. Paraguay es 17 veces más grande que El Salvador. De hecho, yo preparé una bebida típica para que la prueben todos. No tiene costo, es gratis. 2 por 1 si quieres, vaya. ¿Ha escuchado del famoso mate y el tereré? Hoy no hice mate porque hay calor. El mate se hace para el frío. Pero les preparé el tereré con hielito para allá atrás. Cuando vaya a salir del culto, va a probar de hierbas compuestas hechas en Paraguay. ¿De acuerdo? Cortesía de la casa. Bien, entonces estando en Paraguay. Paraguay es 17 veces más grande que El Salvador. Estábamos en Paraguay y no teníamos carro.
para poder ser más efectivos en la predicación de la palabra, teníamos que comprar un carrito. Y como todo buen salvadoreño desconfiado, me fui con mi mecánico. Y nos fuimos bueno, vitrineé en Marketplace, le comento. Y encontramos un carrito, nos fuimos con el mecánico y el mecánico me dice: Miguel, cómprelo. Bueno, me dijo compralo, porque en Paraguay no se usa el usted. Como los argentinos y los uruguayos, que fueron parte de la dinastía guaraní, todos se tratan de vos. Para ellos, el que usted los trata de usted es un insulto. Para mí era raro llamar al superintendente: mira, Juan, porque culturalmente como salvadoreño se me enseñó que a los mayores se les trata. Exacto. Entonces yo recuerdo que me voy con el mecánico le ve y me dice: Miguel, compralo. Pero como yo soy muy desconfiadito de que esos asuntos, ¿verdad? Le digo al muchacho: vamos a probar el carro. Nos fuimos a hacer una prueba. Cuando me siento en el copiloto, el joven se dio cuenta: los paraguayos son cheles, hermano. Bueno, los pastores saben que mi esposa es bastante alta, igual que yo. Y es muy blanca, literalmente, hermanos. Ella es muy blanca, yo soy bastante moreno. Entonces para ellos mi esposa era una paraguaya, porque son blancos. Entonces cuando me ve me dice: ¿de qué país sos vos? Él pensó que yo era venezolano, porque los venezolanos en Paraguay tienen fama de que son ladrones. Allá en Paraguay, ¿verdad? Para ellos, lo ven así. Me dice: ¿sos de Venezuela? Y le digo: no. ¿Sos de Ecuador? Le digo: no. ¿Sos de Colombia? Le digo: no. ¿Sos de Honduras? Le digo: no, yo no soy de Honduras. ¿Sos cubano? No, no soy cubano. ¿Sos dominicano? No, él me estaba diciendo negro. Entonces yo le digo: no, yo no soy de ahí, soy del Salvador. Y ahí sí saqué pecho, hermanos. Y me dice: las mejores pupusas. ¿Algún testimonio que diga amén aquí? El mejor café. Me dijo: el mejor pescado, las mejores playas, los mejores volcanes. Eso es El Salvador, es bello, me dice. Y yo me quedo y yo le digo: bueno, este es más salvadoreño que yo, conoce más El Salvador que yo. Y yo le digo: sí, yo soy del Salvador. Me dice: Miguel, ¿y qué venís a hacer a este país tan podrido como Paraguay? Esas fueron sus palabras. Y yo le digo: ¿por qué te expresas hacia tu país? Miguel, tu país ganan dólares. Lo que no sabes es que los dólares aquí no abundan mucho, que todo está caro. Entonces, no, estoy bromeando, hermano, no voy a tomarlo así literalmente. Y yo le digo, me dice: ganan dólares, tienen el mejor presidente. Y empieza a hablar: El Salvador es seguro. ¿Por qué ahora que tu país está bien te venís a este país? Hermanos, ahí encontré una oportunidad para hablarle de Dios. Y le digo: José, porque vine a hablarte de Jesús. El tipo frenó el carro, yo no había saco, corbata, formal, nada de caché, hermanos. Literalmente yo andaba en chancletas, porque yo no iba a un banco ni nada. Yo iba a comprar un carro de forma así, había calor. Entonces yo le digo: vine a hablarte de Jesús. El tipo frenó el carro y le digo: José, tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón. El joven me vuelve a ver y me dice: mira, Miguel, yo soy cristiano a mi manera. Así con una sonrisa: ¿en serio? Explícame. Si yo quiero me congrego, si yo quiero no me congrego. ¿Sabes por qué? Me dice: porque Dios es omnipresente y lo puede encontrar en la calle, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el mercado, en todas partes. No necesito congregarme con un grupito de hermanos, porque Dios está en todo lugar. Hermanos, me estaba hablando de los atributos de Dios. Después me dice: soy cristiano de manera. ¿Sabes por qué? Me dice: si yo quiero diezmo, si yo quiero no diezmo, si yo quiero ofrendo, si yo quiero no ofrendo. ¿Sabes por qué? Me dice: porque Dios es tan rico que no necesita mi plata. Y me dijo: ¿sabes por qué soy cristiano a mi manera? Me dice: estoy casado, me dice el tipo, pero si yo quiero puedo tener 3, 4, 5 mujeres, no hay problema. ¿Sabes por qué? Me dice: porque Dios es amor. Y yo escuché lo más difícil, lo más peligroso, porque esto es peligroso. Y me dice: de todos modos Dios me va a perdonar. Cuando eso, hermanos, el trato del carro, si usted ha ido a firmar ese documento, sabe que en 10, 15 minutos ese volado sale, porque el documento lo prepara el notario y usted se lo va a firmar, ¿de acuerdo? Nos tardamos 2 horas en ese carro. Yo estoy tratando de resumir todo lo que hablamos. Cuando él termina de hablar, le digo: José, ¿puedo hablar? Sí. En primer lugar,
La Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo voy a la iglesia, yo me congrego, es cierto, Dios es omnipresente, eso no lo discuto. El problema es que estás usando la Biblia a tu conveniencia. ¿Por qué me congrego? Porque la Biblia dice que me congregue, que no lo haga como algunos tienen por costumbre, sino que vaya, me congregue, alabe a Dios, escuche palabra y ahí persevero, tengo comunión con los hermanos y crezco en el Señor. En segundo lugar, le digo, yo no diezmo y ofrendo porque Dios necesita mi plata. Yo diezmo y ofrendo porque reconozco que lo que tengo y que lo que soy es gracias a Él, por Él y para Él. En tercer lugar, le digo, José, tú estás perdido, tú estás muy equivocado. Tú necesitas poner orden en tus emociones. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. Tú necesitas a Jesús. Tú has deshonrado a tu esposa, has deshonrado a tus hijos, pero sobre todo has deshonrado a Dios. El tipo empieza a llorar y me dice, Miguel, ¿y qué tengo que hacer? Tú necesitas conocer a Jesús. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, confiesa tu pecado a Dios, no a mí, a Dios. Quiero que hagas una oración de fe conmigo. Y ahí llegué el carro, hermano, no había iglesia, no había templo, no había música, no había aire acondicionado, no había multimedia. Estábamos en la calle con un calor de 48 grados. Ahí hicimos la oración de pecador, ahí hizo la oración de fe. Después de que el tipo está llorando a chorros, hermano, y me dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Busca una iglesia, congrégate, discipúlate, doctrínate, bautízate y sirve a Dios con tu familia. Honra a tu esposa, honra a tus hijos y honra a Dios hasta que Cristo venga. Hermanos, para la gloria de Dios, este muchacho con su esposa y sus hijos están yendo a la iglesia y están sirviéndole al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Y eso me llevó a pensar cuántas oportunidades hemos desaprovechado nosotros y no hemos hablado de Jesús. ¿Cuántas veces no hemos sido intencionales y nos ha dado pena, nos ha dado vergüenza y no hemos hablado de Dios? ¿Cuántas oportunidades, hermano? Si tan solo comprendiéramos el significado de hablar de Jesús, usted no se imagina cuánto efecto vamos a causar en Nejapa. Si todos tomáramos el compromiso de salir de este lugar al terminar la reunión y usted vaya pensando, ¿a quién voy a traer el otro domingo? Ay, hermano, pero es que no vamos a caber. ¿Y cuál es el problema? Si le va a tocar que estar paradito un culto, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Sabe por qué muchas veces pasa eso? Porque muchas veces no queremos pagar el precio. Es lindo venir y mire, yo me siento, les soy honesto, yo me siento privilegiado de estar entre ustedes. Me siento muy amado en este lugar. Me siento bendecido. Pero eso también quiero que otros lo sientan. Por eso la iglesia debe de hablar de Jesús. La gente debe de tomar una decisión y la van a tomar solo si usted y yo vamos a ellos. Número 4, porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. La cuarta razón, y eso lo vemos en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El proyecto de Dios, quiero que me escuche bien, el proyecto de Dios es salvar tu familia. Gracias por el amén. El proyecto de Dios es salvar tu matrimonio. Ese es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es salvar a tus hijos. El proyecto de Dios es salvar a tus nietos. El proyecto de Dios es salvar tu descendencia. Ese es el proyecto de Dios. Que todo ser humano en Nejapa tenga una oportunidad de escuchar que Cristo les ama. La pregunta es, ¿estás jalando del lado del proyecto de Dios? ¿O estás del otro lado pensando que ahí estás bien y que no podés hacer más? Podemos hacer más. Y yo quiero hacerle una invitación en esta mañana a que sea parte del proyecto de Dios. No sea de los que mira, vaya con su pastor. Cuando yo vi las publicaciones y vi que estaba ahí en Chagmico,
Yo tengo el privilegio de conocer al hermano Roberto ya varios añitos, también hermana Dorcas. Y yo vi la publicación, yo le decía a hermana Dorcas, yo pensé que se habían ido de Torrefuerte. Y dije, pero ¿por qué se fue? Si ahí están haciendo un buen trabajo y todo. Pero me dice, no, ahora estamos también trabajando acá. Y ver trabajo justamente con hermano Saturnino, que tengo ya el privilegio de conocerlo ya muchos años allá en Nicaragua, y ver todo lo que se está haciendo. Yo le doy la gloria a Dios por ello, porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia no es estática. La iglesia tiene que ir y predicar el evangelio. La iglesia está llamada a salir por los perdidos. Queremos que la obra avance. Le pregunto a usted, ¿cuántos quieren que Torrefuerte avance? ¿Cuántos quieren que Torrefuerte crezca más en número? Involucrémonos todos, hermano. Si todos nos involucramos, yo creo que el hermano Roberto no se va a enojar. Creo que va a estar más feliz. Voy a hacer una pregunta, ya voy a finalizar. ¿Cuántos aman a sus pastores? No, pues como que ya va a ir a almorzar, ¿le parece? ¿Cuántos aman a sus pastores? Si usted los ama tanto, congréguese. Si usted los ama tanto, vaya con ellos a Chagmico. Vaya a las diferentes colonias, caseríos de Nejapa con ellos. Haga trabajo con ellos. Yo recuerdo que, no sé si voy a llegar al punto 5 porque ya el tiempo se me ha avanzado. Cuando yo empecé mi caminar con Dios, después de que conocí al Señor, me doctriné, me bauticé y llegué a la iglesia. Y me empecé a trabajar en la iglesia. Yo recuerdo que la iglesia entró en un tiempo de ayuno y el pastor ese día en culto general dijo: hermano, Dios me ha revelado que vamos a hacer evangelismo casa por casa. Yo estaba afligido porque ahí me daba vergüenza hablar en público. Me daba vergüenza hablarle a la gente. Yo era tímido, hermanos. Todavía lo soy. Y yo recuerdo que el hermano Juan va a ir allá, la hermana María va a ir allá, y empezó a mencionar nombre por nombre, familia por familia. Y yo decía: Señor, que no me vaya a mencionar a mí. Y el hermano Pedro allá, el hermano Felipe allá, y empezó a mencionar a todo el mundo, hermano. Y no me mencionó a mí, mencionó a mi papá, a mis hermanos, a mi mamá, y no me mencionó a mí. Yo dije: gloria a Dios. Y dijo: entonces esa es la distribución. Yo dije: gracias, Padre, porque tuviste misericordia de mí. Y el hermano Miguel Argumedo se va conmigo, dice el pastor. Hermanos, ese día fue triste para mí. Llegué a la casa y mi mami me dice: ¿qué te pasa? Dijo: mamá, el pastor quiere que vaya a evangelizar con él. Yo no puedo. Y mamá, verdad, como toda madre, cree en su hijo. Espero que así sea. Me dice: hijo, tú lo vas a hacer bien, Dios te va a ayudar. Pues no, hermanos, me fui a la casa del pastor a negociar esa noche. Le digo: pastor, estoy dispuesto a limpiar el templo, ventanas, piso, púlpito, altar, los baños, un mes completo, sin ayuda de nadie. Yo solito me ofrezco para hacerlo, pero no me mande evangelizar. Y yo recuerdo las palabras de mi pastor. Ya tiene 23 años de estar en esa iglesia y sigue ahí ese hombre en la trinchera. Y ese hombre, con una gracia de Dios, me dice: ay, hermano Miguelito, no se preocupe, hombre. Yo dije: gracias, Señor. Aunque sea bulto haga, pero no se quede en la casa. Aunque sea bulto haga, pero no se quede en la casa. ¿Entienden la frase, no? Pues mira, hermanos, no me salvé. Me fui con el pastor. Me aprendí un pequeño discurso. Llegamos a la casa. Buenas, venimos de parte de la iglesia de Jerusalén. Traemos un mensaje de Dios para su vida. Dele, pastor. Hasta ahí llegaba mi gran participación, hermanos. Y el pastor, pues ya un hombre de experiencia, preparado en el bíblico y todo. Y yo me sentía ya un hombre alto a la par de él, ¿verdad? Porque andaba a la par de mi pastor. Pero ese era todo mi trabajo. Aunque sea bulto hagan. Le pregunto a usted: ¿qué tan involucrado está usted en la predicación del evangelio? ¿Qué tan involucrado estamos? No tengo tiempo. Mi trabajo: agarre su teléfono. No mande memes. Mande versículos. Mande palabra. Mande las invitaciones de la iglesia. Mande los horarios de culto, hermano. Agarremos nuestros teléfonos y hagamos iglesia en línea. No hay excusa. Hoy hasta el que no sabe leer ni escribir tiene acceso a esto. Mi mamá no sabe leer ni escribir y tiene Facebook. Y no es pecado. El problema es el mal uso que le damos. La iglesia está llamada a eso, hermanos. Número 5. ¿Por qué tenemos que hablar de Jesús? Y aquí voy a cerrar ya. La quinta razón es porque el tiempo se ha acortado.
Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis 12:12. Miren lo que Juan va a revelar acá. Apocalipsis 12:12. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos, y alde la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Si alguien anda desesperado, destruyendo matrimonios, tratando de dividir iglesias, tratando de poner disensiones en tu hogar, es Satanás. ¿Por qué? Porque según lo que Juan está revelando acá, él anda desesperado porque sabe que tiene poco tiempo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? No siga dormido, hermano. Levántese en el nombre del Señor y pelee por su familia. Quiero cerrar con esto, mientras los chicos, no sé si me pueden ayudar con la alabanza, hermanos. Cuando estábamos en Paraguay, me dicen, hermano Miguel, vamos a entrar a la ciudad más católica de Paraguay. Paraguay es un país que supera a México con el mayor porcentaje de católicos, le comento. Y el pastor me dice, uno de los ejecutivos me dice, hermano Miguel, quiero que tu esposa y vos prediquen en una cruzada. Yo le dije, está bien. Me dice, tenemos 17 años de querer entrar a esta ciudad y no hemos logrado predicar. Yo le digo, pastor, ¿por qué no han podido? Nos reciben a pedradas, nos insultan, nos tiran agua hirviendo, nos tiran palos. Y hace una semana, me dice, una familia de catequistas, si alguien fue católico sabe lo que estoy hablando, una familia de catequistas ofrecieron su casa para que se predique. Hermanos, ayunamos con mi esposa, preparamos una tarima hechiza de palitos. No había así todo lo que tenemos acá hoy, que es hermoso y es envidiable. Llegó el día de la campaña, la primera noche, hermanos, y el presbítero me dice, Miguel, nadie va a aceptar porque es un lugar muy duro. Oramos con mi esposa y creímos que Dios iba a traer algo a ese lugar. La primera noche, cuando mi esposa está predicando, predico yo. 5 personas aceptaron a Cristo en su corazón. La segunda noche, cuando mi esposa hace el llamado, aparece un borracho y le dice, pastora, yo creo que ese Jesús que vos predicás es tan poderoso para liberarme de esta adicción. El tipo pasa al altar y se tira de rodillas y empieza a llorar. La gente del mundo decía, la goma lo tiene así. Pero nosotros sabíamos que el Espíritu Santo estaba rompiendo algo en este hombre. Cuando mi esposa hace el llamado una vez más, habían 17 personas en el altar, todos con su cruz de ceniza y con una camándula grandota. Católicos devotos estaban ahí. Tuvimos un tiempo de la presencia de Dios impresionante. Cuando terminamos, aparece uno de los que está ahí, ya para terminar el culto, dice, pastores, yo quiero hablar. El hombre toma el micrófono y dice, yo quería matarlos a todos ustedes. Yo tenía un machete listo en mi casa para volarle la cabeza a la pastora, para matar a todos los protestantes que están acá. Cuando yo intenté levantarme de la cama, sentí que una mano grande me agarró de acá y escuché que alguien me dijo, de aquí vos no te movés sin que yo te lo permita. Y dice, yo no veo a nadie, pero no me puedo levantar. Me botaron el machete. Por segunda vez lo agarré con tanta rabia y dije, hoy sí van a saber estos protestantes quién manda en esta ciudad. Y no me importa irme preso, los voy a matar. Cuando él intenta levantarse, lo vuelven a sujetar y dice, yo no veo a nadie. Pero escucho que esta voz me dice, te estoy diciendo que no te vas a mover sin que yo te lo permita. Me vuelven a botar el machete, lo agarro por tercera vez y dije, a alguien tengo que matar. Pero estos protestantes van a saber que yo mando en esta ciudad. Cuando él intenta levantarse, dice, me vuelven a botar el machete. No pude. No vi a nadie, pero había alguien tan superior que no lo pude ver, pero sentí una autoridad, dice, que nunca había sentido en mi vida. Yo estaba tan frustrado porque no los pude matar a ustedes. Me quedé ahí en cama, no recuerdo más nada. Y yo no sé cómo vine a parar aquí. Y ahora estoy levantando mi mano, aceptando a ese Jesús que ustedes tanto predican. Iglesia Torre Fuerte, servimos y predicamos un Cristo resucitado, un Cristo de poder. Alguien dice amén. Póngase de pie esta mañana.